¿Qué tiene Deadpool que no tienen las demás películas de superhéroes? Porque sobre el papel, en 2016, esto no debería haber funcionado. Un personaje secundario de los X-Men que la propia Fox había destrozado años antes, un presupuesto de risa, una clasificación R que limitaba al público y un protagonista que se pasa hora y media haciendo chistes y rompiendo la cuarta pared. Es todo lo que un estudio te habría dicho que era una mala idea. Y sin embargo, la película funciona, y funciona muy bien. Hoy quiero contaros exactamente por qué pasa esto. Porque hay 6 cosas que esta película hace genial y entender cada una de ellas dice mucho de cómo funciona el cine en general. Prepárate, porque esto es una masterclass de Deadpool. Voy a dividir este vídeo en 6 partes. Primero, analizaremos por qué es importante que una adaptación sea fiel al personaje original. Luego, os explicaré los trucos del guión, que es tremendamente inteligente. Hablaremos también de cómo el presupuesto de la película fue algo muy positivo, porque les dio la libertad necesaria para hacer lo que les diera la gana. Seguiremos con los secundarios y con cómo esta cinta usa la violencia como lenguaje. Y acabaremos explicando todo lo que Ryan Reynolds le aportó a este superhéroe. Un error muy común en Hollywood es adaptar personajes sin intentar ni siquiera entenderlos. Con el argumento de que funciona en el cine, cogen al personaje y le quitan todas las cosas que le hacen especial, dejando básicamente una mierda sin alma que como mucho lleva el traje del personaje que tanto nos gusta. Y esto, a mí, siempre me pareció algo estúpido, porque si el personaje gusta a tanta gente, será por algo, y me parece bastante difícil que por muy bueno que sea el guionista de la película, pueda hacer algo mejor. Un ejemplo perfecto de esto es el Deadpool de la película de Lobezno, una película que a mí personalmente no me disgusta, pero que adaptó al mercenario bocazas como el culo. Deadpool es un personaje que se caracteriza por estar soltando chistes todo el rato y por no callarse ni debajo del agua, y a la Fox no se le ocurrió una idea mejor que coserle la boca, para crear un mutante genérico con katanas y un diseño espantoso. ¡Qué horror! Pero bueno, este vídeo se llama Lo mejor de Deadpool y tampoco es cuestión de hablar mal de otra película durante 15 minutos. Porque a diferencia de lo que pasó en X-Men Orígenes Lobezno, en la película de 2016 sí que entendieron perfectamente qué era lo que hacía especial a este personaje. Deadpool no nos gusta por su historia. Si nos fijamos bien, su origen tampoco es nada del otro mundo. Es un mercenario que tiene cáncer, se somete a un experimento y consigue poderes curativos. Lo que lo hace único es, sobre todo, que rompe la cuarta pared todo el rato. Deadpool sabe que es un personaje de ficción, que hay alguien leyéndolo al otro lado, o en este caso, viéndolo, y se lo goza. Por eso es por lo que nos habla directamente a nosotros. Eso es lo que le hace especial, no sus poderes, que los tiene medio Marvel. Y esta película lo entiende desde la primera escena. Porque ya en los créditos iniciales, en lugar de poner los típicos créditos con los nombres de las personas que trabajaron en la película, vemos cosas como un villano británico, producida por unos capullos o dirigida por un sobrevalorado. Toda una declaración de intenciones de lo que iba a ser la cinta y una forma de decirnos a los espectadores, sin florituras, que estos capullos sí que quieren al personaje. Esta primera escena es, sin duda, la más importante de todas, porque como los primeros 90 segundos ya nos ponen en situación y nos enseñan las reglas con las que funciona el personaje, a partir de ahí Deadpool ya no para y nos está hablando a nosotros toda la película. Lo comenta todo, se queja del presupuesto, hace chistes de Fox, se ríe de Hugh Jackman e incluso se autoburla de sí mismo haciendo bromas de la película de Linterna Verde. Y no solo se sintió orgánico, porque es como funciona el personaje, también fue algo muy fresco dentro del cine de superhéroes que en esa época estaba un poquito saturado. Pero el respeto no se quedó solo en que el personaje rompiera la cuarta pared. Visualmente el traje de Deadpool es increíblemente bueno. No pusieron excusas, respetaron un montón el diseño original y la personalidad del personaje. Es puro cómic, es rojo y negro y la máscara es súper expresiva. Lo que más me flipa a mí son los ojos, porque parecía imposible que un personaje que lleva toda la cara tapada con una máscara funcionara en el cine. Y no solo funciona de maravilla, sino que transmite mucho más que el 99% de los personajes que tienen la cara al descubierto. Pero donde más se nota el cariño del equipo que trabajó en la cinta es en que no tuvieron miedo de meter la personalidad de Deadpool, porque Wade es un poco capullo y su humor no es para todos los públicos, y podría no gustar a la gente, porque tampoco era el personaje más mainstream del mundo. Pero sabían que, si querían que funcionara, tenían que ir a por todas, tenían que arriesgarse y no podían tener miedo. Había que adaptar al personaje como tocaba. Y por eso los fans, en el 2016, no vimos a un actor disfrazado de Deadpool, vimos al puto mercenario bocazas. Hace un rato os dije que la historia de origen de Deadpool no era la mejor del mundo, pero eso no significa que no se pudiera sacar oro de ella. Y por eso tenemos que dedicar un pequeño apartadito a hablar del guión, porque me parece tremendamente inteligente y que es mucho mejor que la historia que nos cuenta. El argumento de Deadpool es muy simple.
Deadpool consigue sus poderes y busca venganza mientras intenta recuperar a su novia. Pero aún así funciona de maravilla, porque mezcla acojonantemente bien la comedia gamberra, la violencia y el corazón. El primer acierto de los guionistas es la estructura. No nos van contando la historia en orden. Empiezan directamente en plena acción, en la pelea del puente, con Wade ya convertido en Deadpool y ya contándonos chistes. Y a partir de ahí van intercalando flashbacks de cómo llegó hasta ese punto. ¿Por qué hacen esto? Pues porque saben perfectamente que el origen del personaje es flojo, y que si lo cuentan de forma lineal, nos aburrimos en los primeros 20 minutos. Pero al contarlo en cachitos que mezclan la acción, la comedia y el drama, consiguen dos cosas. Mantener un ritmo alto todo el rato y disimular que el origen de Deadpool no es su mayor virtud. Además, no hay subtramas ni personajes que sobren. Tremendo oficio los escritores de Zombieland. La segunda gran decisión del guión tiene nombre propio. Vanessa, una película de 2 horas en la que solo se cuentan chistes y no tiene nada detrás, cansa. Los espectadores necesitamos algo que nos importe, y por eso Vanessa es el corazón de la peli. La relación entre ella y Wade no es solo lo que mueve la película, también da mucho juego, porque como sus niveles de locura se combinan, su relación es igual de bonita que de absurda y surrealista, y el guión con mucha inteligencia para los chistes cuando toca para explorarla, dándonos momentos muy emotivos y haciendo que esta cinta no se quede solo en la parodia. Y ya por último tenemos que hablar del humor. La comedia de esta película funciona por 3 motivos. El primero es que el personaje justifica que haya mucho humor. En la mayoría de comedias los chistes están metidos en la trama, mientras que en Deadpool los chistes son la trama porque el personaje es así y esa es su forma de comunicarse con el mundo. El segundo es el contraste. Casi todo el humor de Deadpool funciona por contraste. Por ejemplo, mezclar música romántica con violencia. El cerebro humano encuentra gracioso lo inesperado y el contraste es la forma más óptima de conseguir esto. Por eso, cuando suena Careless Whisper mientras Deadpool se carga a alguien, te ríes, porque tu cerebro esperaba una cosa y de repente recibe la contraria. Es una técnica antiquísima de comedia que Deadpool lleva al extremo. Y el tercer motivo es que los chistes de Deadpool son muy variados y funcionan en varias capas, para así no aburrir al espectador contando siempre el mismo tipo de chistes. Tenemos gags visuales, referencias a la cultura pop, comentarios metas y chistes sin más. Chistes. Y eso lo que hace es que el espectador se ría con cosas distintas. Y ahora me quedaría hablar de la violencia, pero la voy a dejar para el quinto apartado. Flipasteis con cómo yo también rompo la cuarta pared. Este apartado va a sonar raro, porque voy a intentar justificar por qué que Deadpool costará solo 58 millones fue lo mejor que le pudo pasar a la película. Y antes de que digáis nada, sí, 58 millones es mucha pasta, pero hay que ponerlo en contexto. En el 2016 Capitán América costó 250 millones, Batman contra Superman otros 250, y un año antes Los Vengadores la Era de Ultron había costado 365. Fox no creía en la película, llevaba años dándole largas a Ryan Reynolds. No veían el proyecto y no se fiaban de hacer una peli de superhéroes para adultos. Y cuando finalmente le dieron luz verde, después de la famosa filtración del 2014, le pusieron un presupuesto pequeño, para tener menos riesgo y así, si salía mal, el estudio no se iba a pique. Sin embargo, este presupuesto tan pequeño trajo 2 cosas muy buenas. La primera es obvia. Cuando no tienes mucho dinero, tienes que ser creativo a la fuerza y buscar soluciones inteligentes. Un ejemplo son los escenarios. La peli transcurre en muy pocos sitios, pero no echamos nada en falta porque la historia está centrada en Wade y en Vanessa y esos son los sitios a los que iban. Pasa lo mismo con el CGI. Como es muy caro, lo dosificaron al máximo, sobre todo para la máscara de Deadpool, y para el resto de cosas usaron efectos prácticos, que quedaron genial, y ahí está la escena de la autopista, que es de las mejores escenas de pelea de la historia del cine de superhéroes. Y la segunda cosa buena es que como era barata, el estudio no estaba metiendo las narices todo el tiempo. Cuanto más dinero pone un estudio, más control quiere tener. Pero como Fox solo se jugaba 58 millones, el equipo de la película tenía mucha más libertad, y gracias a esa libertad pudieron hacer lo que les diera la gana. Metieron humor negro sin miedo y fueron fieles al cómic, hasta tal punto que cuesta entender que esta película forme parte del mismo universo que unos superhéroes que se visten de cuero negro. Fox no creía en la peli, y por eso la dejó en paz, y precisamente por eso fue tan buena y tiene tantísima personalidad. Una cosa que tienen en común los secundarios de Deadpool es que molan un montón, y si os fijáis bien, hay una cosa un poco rara que pasa con ellos. Todos son prácticamente caricaturas. Son personajes bastante exagerados, parecen sacados de una parodia y sin embargo funcionan muy bien. Y eso es porque la película usa una técnica de guión que podemos llamar el efecto abuelo racista. ¿Qué es el efecto abuelo racista? Os lo explico muy rápido. Consiste en coger los secundarios y simplificarlos tanto que los llevas al extremo. Por ejemplo, Coloso es una caricatura del típico héroe bonazo, Negasonic es la típica adolescente y Blind es más o menos Bender de Futurama si fuera una señora ciega.
Esto funciona de maravilla porque Deadpool tiene un tono muy paródico, y al estar tan simplificados, cada uno puede tener su propio tipo de humor. En cualquier otra película de superhéroes, estos personajes romperían el tono. Pero aquí, no. El tono justifica que haya caricaturas, y las caricaturas refuerzan el tono al mismo tiempo, por lo que se están retroalimentando todo el rato. Yo le llamo a esto efecto abuelo racista porque sabes cómo es el personaje ya de primeras, y aun sabiéndolo le coges cariño. A los humanos, que somos muy vagos, nos enganchan los personajes caricaturizados porque los podemos entender sin tener que hacer esfuerzo. Y eso es lo que le pasa a los secundarios de Deadpool, pero no se quedan solo ahí. Algo muy interesante es que cada uno de ellos explora algo diferente del protagonista. No solo algo de su pasado o algo de su futuro, sino parte de su personalidad que están ocultas. Ponerle al lado a alguien como Coloso hace que los espectadores veamos que Wade no es malo del todo, sino que solo es un poco gilipollas. Porque aunque Deadpool es una película en la que el prota rompe la cuarta pared y se explica a sí mismo, la peli es muy lista y entiende que lo que un personaje dice de sí nunca es lo mismo que lo que un personaje muestra en sus relaciones. Wade puede estar 2 horas diciéndonos que es un cabronazo y que no le importa a nadie, pero si nos lo enseñan siendo tierno con Vanessa o en el sofá con Blind, descubrimos que está mintiendo o que al menos no nos cuenta todo lo que le pasa. En el año 2016, el género de superhéroes era, por regla general, un género para toda la familia. Los grandes estudios, de forma silenciosa, se habían puesto de acuerdo para que estas películas fueran aptas para todos los públicos y así vender más entradas, ya que, como son películas muy caras, no se podía desaprovechar ni una sola venta. Esto fue así hasta que salió Deadpool, que si no recuerdo mal, es la primera película de Marvel o DC con clasificación R, o por lo menos la primera de la época dorada del cine de superhéroes. En Deadpool había palabrotas y un montón de sangre. Y como dije antes, se sintió muy fresco. Sobre todo porque no era violencia porque sí, que también, sino porque toda esa violencia tenía un propósito narrativo. La violencia en Deadpool está por varias razones, y la primera es la caracterización. Wade es un mercenario. Su trabajo es matar gente por dinero. Y si tú suavizas la violencia, le estás mintiendo a la gente sobre quién es el personaje. Esta película se acepta a sí misma. Asume quién es Wade y ahí está la segunda razón, la honestidad. En la vida hay que ser honestos y esta película lo es. Porque ese rating R no es solo sangre. También permite algo fundamental, que es que Wade hable como Wade. El hablar diciendo palabrotas es parte de lo que es el personaje. Además, esta clasificación para adultos también le da magia a su relación con Vanessa. Por ejemplo, la famosa escena de cómo fue su relación durante un año no está ahí solo para escandalizar, está para mostrar la intimidad real de una pareja. Y ya por último tenemos que la violencia funciona como comedia. El contraste entre la brutalidad y el humor es una fuente constante de chistes en la película. El famoso chiste de las 12 balas en el que Deadpool va contando cada disparo en voz alta tiene timing cómico perfecto. Y si esto fuera una película PG-13, este chiste no funcionaría. No podría funcionar porque el chiste depende de que tú veas la consecuencia de la violencia. Podemos decir que la violencia es el setup, la preparación del chiste, y el humor es el remate. Si le quitas la sangre, el chiste se queda a medias. Y por ese motivo, al ser una comedia, el PEGI-18 es una necesidad estructural de la película. Hasta el 2016, los estudios tenían asumido que una película de superhéroes tenía que ser PEGI-13 para ganar dinero. Sin embargo, Deadpool recaudó $782 millones con un rating R, y reventó esa idea de golpe. El efecto más claro lo vimos el año siguiente. En 2017 se estrenó Logan, dirigida por James Mangold y con Hugh Jackman despidiéndose de Lobezno. Esta película no fue alta para todos los públicos, fue para adultos. Y sin el éxito de Deadpool, Logan no habría existido tal y como lo conocemos. Fox nunca habría probado ese tono. Así que Deadpool fue una película que abrió el género de superhéroes para siempre. Y gracias a ella, hoy, casi 10 años después, tenemos mucha más variedad en el género de la que teníamos hace 10 años. Vamos a hacer memoria e irnos a principios de los años 2000. Ryan Reynolds está leyendo un cómic de Deadpool y de repente lee que el mercenario a bocazas se compara a sí mismo con Ryan Reynolds cruzado con un Sharpei. Para muchos otros famosos esto sería solo un homenaje gracioso, pero para Ryan fue otra cosa. Fue lo que hizo que se obsesionara con interpretar a este personaje y perseguir el papel durante casi 10 años. Ryan Reynolds cumplió su sueño. En el 2009 interpretó a Wade Wilson en la película de Deadpool, y de repente su sueño se convirtió en una pesadilla, porque vio cómo destrozaban el personaje que él tanto amaba delante de sus narices. Cualquier otro actor en ese momento lo habría dejado ahí. Habría dicho, vale, lo intenté, no salió, siguiente proyecto. Pero él no. Él siguió peleando y se pasó años intentando convencer a la Fox de dejar de hacer un proyecto en solitario de ese personaje. Pero el estudio le decía que no una y otra vez.
hasta que en el 2014, desesperado, él y el equipo que le estaba ayudando con la película decidió grabar una pequeña escena de acción de prueba y enseñársela a Fox. A Fox, que no tenía ni idea, le pareció horrorosa y no aceptó el proyecto. Pero entonces, misteriosamente, ese metraje se filtra en internet, se hace viral en cuestión de horas, tiene millones de visualizaciones, la prensa habla del tema y los fans piden la película a gritos en redes sociales. Y entonces la Fox se ve obligada a darle la luz verde a la película. Hay teorías de que la filtración fue intencionada, pero nadie lo ha confirmado nunca. Y tampoco es importante. Lo importante es que sin ese movimiento, sin esa filtración, la película que estamos analizando hoy sencillamente no existiría. Pero, ¿por qué es esto importante? Pues porque Ryan Reynolds tiene una relación mucho más importante con Deadpool de la que la tiene cualquier otro actor con el personaje que interpreta. Por eso su interpretación es tan buena, porque es un fan que sabe lo que quiere y que luchó mucho para poder dar vida a Deadpool en el cine. Aceptó un sueldo bajísimo, puso dinero de su bolsillo para hacer el guión de la película antes de que los de Fox le dieran luz verde e incluso volvió al rodaje a los pocos días del entierro de su padre. Podemos decir que para Ryan Reynolds esta no era una película más, necesitaba terminarla por un motivo casi personal, porque sabía que era el papel de su vida y que sin él, la película no podía hacerse. La campaña de marketing que lideró fue única en su momento. Había carteles promocionales el día de San Valentín fingiendo que Deadpool era una comedia romántica al uso, vallas publicitarias con solo 3 emojis en el título, una calavera, una caca y la letra L, que leídos en voz alta, en inglés, suenan a Deadpool, entrevistas enteras vistiendo como el personaje y bromas constantes en redes sociales. Lo que la campaña buscaba era preparar al espectador para que llegara a la sala de cine en el mood para disfrutar de la película, y eso me pareció todo un acierto. Siguiendo con Ryan Reynolds, este actor es probablemente uno de los mejores actores cómicos de su generación para el tipo de humor de esta película. Además consigue una cosa muy difícil que hay que valorar, que se pasa gran parte de la película con la máscara puesta y aún así consigue transmitir emociones solo con la voz, porque entiende muy bien cuándo parar los chistes cuando toca, para emocionar al espectador, y esa transición entre comedia y emoción es una de las cosas más difíciles que hay en la interpretación y que no todo el mundo sabe hacer. Hoy, 10 años después, es literalmente imposible imaginar a otro actor haciendo de Deadpool, porque a veces, para hacer una buena película, no hace falta ni más dinero, ni más estrellas, ni más efectos. Lo que hace falta es gente que sepa lo que está haciendo y que quiera hacerlo de verdad, como pasó con esta película.